Bendiciones, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente dirigiéndose hacia cada uno de ustedes con un nuevo tema de formación espiritual. Todo depende del tipo de terreno. Oiga bien la pregunta que estamos haciendo en esta oportunidad como introducción del tema. Todo depende, decíamos, del tipo de terreno. Cada corazón, cada persona tiene o tenemos un tipo de terreno, según cómo nosotros abrimos nuestro corazón. Según como nosotros tengamos nuestro corazón, eso equivale a decir cómo está el terreno preparado para la semilla del reino. Eso vamos a escuchar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, en los versículos del 1 hasta el 20. Va a leer usted, si quiere llevar en sintonía, quiere llevar todo bien estudiado. Nosotros no lo vamos a leer todo por honor al tiempo, para que usted, ¿verdad?, no gaste mucho internet. Solo queremos, le pedimos en el nombre del Señor, ¿verdad? La única forma de ayudarnos no es pedirle dinero, sino que lo compartan, que lo retransmitan, que nos dejen un like, o que nos dejen un mensajito, ¿verdad? Usted tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto le responderemos sus inquietudes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunieron tanta gente a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia. Mientras toda la gente que estaba en la orilla, Jesús le enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Le enseñó de esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, pero no por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Les he leído hasta el versículo 9. Faltarían 11 versículos más. Pero los otros 11 versículos sería la respuesta a estos 9 versículos que hemos leído. Es decir, usted quiere leer, comprender cuál es el significado, la respuesta a lo que hemos leído. Fácil. Lea del versículo 10 hasta el 20 y se dará cuenta que lo que estamos hablando viene relacionado a estos versículos que hemos leído. Estimados hermanos, ¿cuánta gente seguía al Señor? Nos dice el verso 1. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla escuchando. Qué precioso, hermanos, es comprender que en aquel tiempo la necesidad de Dios era tan grande, tan inmensa, que la gente lo apretujaba, lo sofocaba, pero a eso a él le gustaba, porque él tenía cómo sembrar la semilla del reino en esos terrenos que llegaban con necesidad. La necesidad hace poner atención a la persona. La necesidad hace que la persona se menee, como decimos nosotros, ¿verdad? Se mueva. ¿Por qué se menee o se mueva?
porque necesita recibir, porque necesita obtener, porque necesita conocer, etc. Estimados hermanos, hoy cada uno de nosotros somos terrenos, tierra, ante la presencia del gran sembrador que es nuestro Señor. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Esa es la pregunta del millón, como decimos nosotros, ¿verdad? Si yo, estimado hermano, hermana, un corazón sucio, negro, duro, lleno de resentimiento, lleno de ira, lleno de envidia, lleno de soberbia, lleno de odio, ese corazón, no tenga duda que no es un buen terreno para la semilla del reino. Aunque la semilla caiga, aunque la semilla nazca, reproduzca, no va a llegar a dar frutos. ¿Y sabe por qué? Porque el terreno era duro, pedregoso, lleno de espinas. Para ahí llegar a Dios, nuestro corazón como terreno tiene que estar preparado. El corazón tiene que estar en constante formación o en constante encuentros con Cristo para que la semilla, para que la palabra del reino vaya haciendo mea, como decimos nosotros, ¿verdad? Mella decimos nosotros, queriendo decir vaya moviendo ese terreno. Tenemos que utilizar una cuma o un asadón o un chuzo o chuzo pala, como nosotros le llamamos. Voy a poner un ejemplo que quizás, no sé, creo que nunca lo he puesto cuando he predicado este evangelio. Y es un ejemplo bien fácil, que ustedes como agricultores posiblemente lo han hecho muchas veces. En estos tiempos de verano, que hay mucho viento caliente, al menos en nuestra zona costera, y tenemos sembrados, qué sé yo, sandía, melón, bueno, eso es lo que más se siembra por esta zona, ayote, pipián. ¿Qué se llega a hacer cuando la tierra se soca? La tierra se presiona. Viene el agricultor y mire, comienza a picarle con la punta de la cuma. Cuma creo que le decimos todo a la cuma, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí le decimos cuma, no sé cómo le dirán por allá. Con la punta de la cuma alrededor de la mata, del tronco. Y luego, ¿qué hacemos? Mencionamos una palabra inyectar con la bomba. Como ya está floja, ya podemos incrustar la punta de la manguera donde sale el chorrito de, qué sé yo. Ahí podemos echar urea, ¿verdad? Porque sulfato vamos a quemar más. Urea con tal vez algo otra, potasio, etcétera. Y se le llama, nosotros le llamamos aquí inyectar al tronco. Pero primero, ¿qué es lo que hicimos? Moverle la tierra para que la semilla, para que la plantación agarre fuerza, reverdezca, de mayor follaje. Ahora, es un tipo de terreno. Si la semilla cayó entre espinos, es decir, no es que cayó entre espinos, pongamos el ejemplo que cayó en tierra buena al principio, como nuestros corazones cuando vamos a un retiro, ¿verdad? La semilla era buena, la palabra era buena porque era la palabra de Dios. Y el corazón más o menos se abrió para que cayera ahí la palabra del Señor. ¿Cuál fue el problema? Que no deservamos, nos descuidamos de llegar con la cumita a deservar y nació, por ejemplo, en nuestra zona, no sé por dónde ustedes, si conocen el huisquilete, ¿verdad? Si conocen el coyolillo, zacate de agua,
A veces, yo más antes, cuando estaba más pequeño, que andaba con mi mamá trabajando en la agricultura, a veces estaba más alto el zacate de agua, 1,60, 1,70 de altura, 1,70 m, y la milpa, como 1,50. Eso es tremendo, era tremendo andar tapiscando o mutichando, cuando íbamos a mutichar también nosotros maíz, ¿verdad? Por la pobreza económica, teníamos que ir a rebuscarnos con el maíz que dejaban ahí, porque no tapiscaban bien los trabajadores por el ardor, la sofoquina, la picazón, el polvito que tiraba la flor del zacate de agua, la flor de el coyolillo, le afectaba a la nariz. Entonces teníamos que agarrar una chapoda antes de tapiscar. El huisquilete, coyolillo no crecía mucho, ¿verdad? Crecía tal vez hasta la rodilla, lo más. Pero el huisquilete, zacate de agua y algo otra, ¿verdad? Algo otras espinas no dejaban que la plantación se desarrollara cuando todavía no habíamos tapiscado. No distinguía uno si uno le echaba el abono cuando estaba la milpa a una altura ya, digamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, le vamos a echar la primera, porque básicamente se le echaba 2, algunos hasta 3 veces abono a la milpa. Y la primera vez costaba identificarla, porque si no habíamos pasado, en aquel tiempo pasaba también, me recuerdo yo, ¿cómo se llamaba esa maquinita? Que pasaba en medio de las dos zanjas, ¿verdad? En los dos surcos, cultivar, la cultivadora, que iba arrancando la hierba, arrancando la espina, arrancando lo que no era bueno, pues, ¿verdad? No era la milpa, no era lo que nosotros queríamos que creciera, que desarrollara. Por lo tanto, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Lo que sucedía era que no le echábamos, le poníamos el abono a la mata de milpa, sino que a veces lo poníamos al zacate de agua. Pero cuando está pequeña, acá y se confunde. Creo que a alguno de ustedes le pasó. Hermano, así es. La semilla de milpa, la semilla del sembrado, cualquiera que haya sido, sembrábamos, era buena. El problema era la maleza, en palabras técnicas, ¿verdad? Profesionales. Tal vez usted no es agricultor como nosotros, o no es campesino como nosotros, analfabeto como nosotros. Entonces la palabra técnica es la maleza. Y crecía más la maleza que la plantación, que la milpa. Ahí, estimado hermano, es donde la palabra de Dios debe de llegar. A través del agricultor, a través del campesino, a través de la palabra de Dios que nos va moldeando en lo espiritual, y cada día quiere que seamos mejor, cada día quiere que vamos cambiando, cada año quiere que nos pongamos nuevos propósitos para ir haciendo cosas buenas, ¿verdad? Para ir haciendo cosas de las que a Dios le agrada y la gente las vaya viendo. No quiero cansarlos, hermanos, porque les dije que del versículo 10 al 20 estaba la respuesta. Solo la voy a leer para que se dé cuenta cómo es que Dios quiere que nosotros demos frutos del 30, del 60 y del 100 por uno. Frutos buenos, según la condición espiritual, según la condición, vamos a decir así, sacramental, ¿verdad? Porque no le puede exigir a unos más y a otros menos. Hay que ver el estado de vida de la persona. Está la acompañada, se le exige, se le pide que se case para que esté bien con Dios. Está casada, pero tiene problema el esposo o la esposa con otra mujer, con otro hombre que no es de él, que no es el matrimonio, debe de dejar ese adulterio. ¿Entiendes, verdad? Debemos de dejar, etcétera. Entonces ahí vamos a los frutos, ahí van los frutos. A los sacerdotes, a los obispos, al papa se les exige, se les pide el 100 por uno, porque ellos están consagrados totalmente su vida a Dios. En cambio nosotros los laicos tenemos mucho trabajo material, social, en la casa, en la familia, en el campo. Por lo tanto,
nos cuesta un poco más. Pero sí, estimado hermano, no te conformes solo con el 10%. Que yo no, como solamente voy de oyente. No, es que yo solamente soy nada más colaborador. Dios quiere servidores que le sirvan en espíritu y en verdad, ¿verdad? En todo tiempo, en toda ocasión. Estimados hermanos, a eso eres llamado tú y soy llamado yo. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te doy las gracias por haberme acompañado. No te olvides de compartir nuestro video. Bendiciones para todos.